Cuando hablamos de biopolítica, no estamos hablando del concepto de política que se tiene normalmente, ¿sí? Es más, estamos implicando a un aspecto biológico, que podemos entendernos como nuestro cuerpo, ¿sí? Y otro aspecto que quizá parece como abstracto, pero no lo es tanto desde esta perspectiva, como puede ser la política, ¿sí? Pero es como nosotros tenemos que empezar a incorporar y a observar las cosas que suceden en nuestras realidades. O sea, primero implicarnos dónde estamos. Tenemos un cuerpo, todos tenemos un cuerpo. O sea, todos tenemos un cuerpo. Ese cuerpo está en un espacio y en un tiempo. Bien, ese espacio y ese tiempo es donde estamos justamente, que es el planeta Tierra, en este caso, ¿sí? Ya ahí tenemos un vínculo entre nuestro cuerpo y la Tierra, ¿sí? La política nos puede ser como una especie de intermediario para empezar a observar ese vínculo que nosotros tenemos entre nuestro cuerpo y la Tierra, nuestra corporeidad, si se quiere, o nuestra corporación, ¿sí? Y cómo la política, a través de lo que nosotros conocemos como política, ¿no? Los panoramas políticos que tenemos, las noticias que vemos, todo ese lo que es el gobierno, lo que es la administración del gobierno, lo que son los estados, la gestión de los estados, los temas como sus sistemas, por ejemplo, republicanos, democráticos, representativos, etcétera, nos van a ir informando de cómo nosotros nos estamos vinculando linealmente en un espacio-tiempo, ¿sí? Pero es un abordaje muy diferente porque parte de la persona, ¿sí?, ubicada en un espacio y en un tiempo. Y ese espacio y tiempo está en consonancia con la Tierra que sostiene este cuerpo, porque este cuerpo no está flotando en el espacio, ¿sí? Está pisando y está sujeto a este imán que sería, por ejemplo, el centro de la Tierra, ¿sí? Y en el medio de ese vínculo podemos encontrar, ¿sí?, como distintas instancias para reconectarnos con ese espacio-tiempo en el que nos encontramos. Por ejemplo, el manejo de los que están en la administración de gobiernos, y eso es una connotación que podemos empezar a hacer, porque nosotros decimos que cuando vamos a votar y elegimos a nuestros representantes, estamos eligiendo un gobierno, y no es así. No es así. El gobierno es un aspecto más del Estado que cumple con el carácter de soberanía, ¿sí? Pero nosotros estamos eligiendo a quienes van a administrar ese gobierno, no el gobierno. No estamos eligiendo el gobierno. Bien, el gobierno es del pueblo, porque estamos, por ejemplo, en Argentina y en muchos lugares del mundo, en otros no es así, pero el parámetro es democracia, ¿no? En algunos aspectos. Y nosotros, si democracia significa el gobierno del pueblo, el pueblo siempre está a cargo de ese gobierno, ¿sí? Solamente que elige intermediarios que van a representar la administración de ese gobierno. Ven que cuando podemos separar, podemos separar esos distintos niveles y esas diferentes capas, empezamos a ver una vinculación diferente en nuestro espacio y tiempo, que tiene que ver más con ese darnos cuenta de dónde estamos. Pero ahí es cuando empezamos a restablecer un vínculo entre nosotros y la Tierra, como una nueva forma de ver, ¿sí? La política, que sería en este caso la biopolítica, que está lejana, muy lejana respecto de lo que es el concepto originariamente desarrollado por otras personas, digamos, como Foucault, como Guillen y demás, ¿sí? Es otro abordaje este. No sé si responde la pregunta. ¿Va? Ahí. Yo
diría que la política puede llegar a ser un disfraz, no hablo de biopolítica, hablo de política. En realidad es la misma cosa, ¿sí? Vamos a tener que aprender a diferenciar qué es biopolítica en distorsión, qué es biopolítica, luego de verle su lógica y tomar de esas aportes. Pero hablando de política linealmente, la política es un disfraz que utilizamos para poder ver cómo distorsionamos el vínculo de comunicación entre nuestra persona y la Tierra. ¿Sí? Eso es lo que se me ocurre ahora como para hablarlo. La propuesta del taller es descubrir justamente cuál es el vínculo adictivo del taller de Granada, el vínculo adictivo que tenemos con ese rol que le hemos dado al diseño, ese rol que tiene el diseño al representar nuestras máximas distorsiones dentro de la existencia, en ese rol de administrador que le hemos dado, de eso que explicaba muy bien Sebastián. Entonces, si nosotros no olvidamos cuál es el rol que tiene la política dentro de la sociedad, dentro de nuestra vida, vamos a poder recordar por qué tienen que mostrar lo que nos muestran y qué podemos hacer con lo que observamos ahí. Eso por un lado. Y descubrir, obviamente, atrás de eso tiene que estar toda nuestra voluntad, nuestra elección de querer darnos cuenta de los vínculos adictivos que tenemos ahí, que nos permiten salir de la adicción sin dejar de tener las conductas adictivas. ¿Por qué digo que nos permiten sin dejar de tener la conducta? Porque desde afuera es probable que nosotros podamos ver la misma realidad, es decir, la misma conducta en un político que antes no me gustaba, ahora me empieza a gustar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el político cambió? No, cambió mi forma de vincularme con esa adicción que yo tenía con él. Me vuelvo inmune al vínculo adictivo que yo tenía con la información que esa realidad, en el caso de la política, me estaba dando. Y esto es un ejemplo, todo esto en referencia externa, porque es donde nos es más fácil empezar a mirarlo. Después en el taller todo esto se nos vuelve implosionante, es hacia adentro y lo podemos empezar a ver, pero eso ya es una instancia de taller, de encuentro en privado, de verlo dentro de nuestra propia vida, ¿no? De ver ese mismo rol de nuestra identidad jugando en la cancha de nuestra casa, por ejemplo, de nuestros vínculos cotidianos. Y ahí podemos empezarnos a acercar a ver la distorsión de lo que puede aportar biopolítica en forma distorsionada, y tenemos el concepto de poder, de resistencia, que lo hemos estado abriendo con Sebastián más de una vez, la gestión del control, la gestión vista como control, ¿sí? Entonces todo eso se va mezclando hasta que podamos abordar la distorsión de la biopolítica, y después posteriormente la invitación es a desarrollar ya en el norte de España, que es en Bilbao, ese fin de semana, un abordaje de biopolítica que tiene que ver con el rol de la comunicación, que ahí va a ir justamente a pretender trabajar con los que se impliquen en desarrollar eso, cómo sería la torsión de eso. Pero tenemos que asumir primero la gran nada de lo que no sabemos, de la biopolítica en distorsión, de la adicción, y de cómo vemos la adicción también como algo que nos queremos sacar de encima, cuando en realidad es el puente justamente. Esto está enlazado con las drogas y un puente a la independencia, porque es por ahí que tenemos que ir, no es evitando la situación, sino atravesándola. Entonces, hacerme cargo de mis adicciones, hacerme cargo de mi distorsión de vínculo con el poder, de mi distorsión de vínculo con la resistencia al poder, con la resistencia al sistema, con la resistencia a las reglas, a las normas, a las leyes, como primer impulso de querer romper con eso que ya me está tirando que está mal. Y la segunda instancia, que enlazando nuevamente con lo de Bilbao, es poder ver todo eso desde la otra perspectiva. La perspectiva torsionada y una versión de biopolítica que nos iremos a enterar ahí, pero que viene más por el lado de esto que decía Sebastián, de darse cuenta, y cuando la persona individualmente se da cuenta
va a poder desarrollar en el plano una coherencia de biopolítica que no tiene nada que ver con un vínculo adictivo, sino con un vínculo donde la adicción se transforma en conciencia. Porque tiene la lógica del propósito de lo que está sucediendo. Eso en definitiva es adicción. 5-9. Y quería agregar esto que el nombre de los talleres está aludiendo, si nos fijamos, el de Granada a mí se me reparametriza recién con lo que está diciendo Nair, porque yo lo llamaría adicción biopolítica y en el norte de Bilbao sería comunicación biopolítica. ¿Por qué uno primero que el otro? Porque tanto el término adicción o comunicación van a estar a la izquierda y biopolítica va a estar a la derecha, ¿sí? Porque esos términos como adicción y comunicación nos van a hacer de izquierda, individual, como introyección para tomar esa política que vemos afuera e introyectarla adentro. Entonces, esa sería la función, ¿no? La adicción como vulnerabilidad nos está mostrando el puente hacia esa independencia de la que está hablando Nair. O sea, el puente que nos hace ver la conciencia. Nosotros estamos educados en, digamos, yo tengo el dicho popular de Argentina, si hay miseria que no se note. O sea, si hay vulnerabilidad, que no se note. Entonces, escondemos la vulnerabilidad en nuestras formas, digamos, de la adicción, en nuestras formas de comunicar. Cuando nos comunicamos, escondemos esa vulnerabilidad, cuando en realidad eso empieza a ser el puente que nos lleva a la conciencia. Blanquear ese diseño vulnerable frente a la realidad es como que nos va a llevar justamente a un camino de conciencia y ese efecto reflejo que nos va a provocar justamente la pantalla grande quizá de la política para meternos hacia adentro y resignificar esos circuitos que tenemos. Ahí importante esta puntualización que vos haces de la izquierda en comunicación y adicción como ese sostén, porque además ahí va a estar el darse cuenta. Ahí va a estar el darse cuenta que permite después la biopolítica. ¿Por qué digo eso? Por esto que decía Seba al comienzo. El darse cuenta es en eje Y, la biopolítica es en eje X. Entonces voy a tener una posibilidad de desarrollar a través de la observación interna, del darse cuenta, del asumir, ¿sí?, la vulnerabilidad para poder habilitar la otra perspectiva. Ahora, y usando el término de lo vulnerable, nosotros no vamos a ir a enseñarle a nadie nada. Tal cual. Nosotros proponemos el espacio para blanquear este tema, llevarlo a lo más profundo que se pueda, según la implicancia de los receptores que estén, y descubrirlo entre todos, en esta propuesta de descubrimiento, no como algo que vamos a encontrar atrás del velo que corremos, sino para darnos cuenta cuál es el velo que lo estaba cubriendo, que en definitiva es lo único que a mí me importa. Lo que hay después, siempre nada. Entonces lo que me importa es descubrir qué velo está tapándome la nada, por eso no puedo acceder a ello. Bien, en Granada vamos a estar con adicción biopolítica el 13 y 14 de mayo. El contacto para allí es Analía González Mackenzie, que el número de teléfono es más 34, y ahí lo buscamos. Lo buscamos rapidísimo, voy buscando el otro. Dale. Granada, bien. España. Granada, España, sí. Adicción biopolítica, el contacto entonces es Analía González Mackenzie, con su teléfono más 34 685 10 40 26. Y por otra parte vamos a estar con comunicación biopolítica en Bilbao el 20 y 21 de mayo, y allí el contacto es Asier y Maika. Maika tiene un teléfono que es más 34 635 92 16 64. Y Asier más 34 687 660 295.
Perfecto, esos son los contactos para cualquiera de los 2 talleres que va a haber ahí, en Mayo en España, en Granada y en Bilbao, en el sur y en el norte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias, Guille.